Pues buenas tardes, hermanos, es un privilegio poder estar aquí en este púlpito, pues predicando un poquito. Continuando con lo que nos ha enseñado nuestro hermano Edgar, vamos a repetir el Salmo 19, de los versículos 7 al 11. Y ya se lo saben, yo todavía no me lo he podido aprender, soy malísimo para aprenderme las cosas de memoria. Yo necesito mis acordeones y esta no es la excepción. Pero ya saben, vamos a tener los acordeones tanto aquí en la pantalla como en el boletín o en la Biblia. Y si ya se lo aprendieron, pues felicidades. Vamos a leer todos. Así dice la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo estas semanas ha comenzado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Vamos a orar. Señores y Padre, en esta tarde, Señor, te damos infinitas gracias porque nos permite estar aquí en tu casa de oración, nos permite estar aquí teniendo un poquito más de tu palabra. Señor, te pido que tú seas quien hable a través de mí, que pongas el mensaje que tú quieres poner para mis hermanos, para que lo escuchen, Señor, que podamos todos salir de alguna manera beneficiados y bendecidos con tu palabra, Señor. Sé con las personas que nos estarán viendo después o que vendrán en el camino, Señor, que puedan acompañarnos y gozarte con nosotros, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Pero como bien dijo el hermano, el pasaje se les hace conocido porque lo empezamos la semana pasada, lo dijo el hermano Edgar la semana pasada. De hecho, cuando él me pidió que lo apoyara con esta predicación fue hace ya tiempo, le dije sí, claro. Siempre le pregunto qué tema voy a tocar y me dice, usted guste. Lo puse en las manos de Dios, estuve pensando en el tema, en la cita. Ya tenía todo preparado la semana pasada, así que imagínense el susto que me sacó el pastor cuando vio el mismo pasaje. Dije, caray, se me hace que voy a tener que cambiar el mensaje que yo quería dar, porque Dios había puesto en mi corazón para dar, pero ya después de verlo un poquito, el enfoque es un poquito diferente. Entonces de alguna manera se complementan. De alguna manera voy a tomar algunas de las cosas que mencionó el hermano Edgar la semana pasada, y hay otras en las que voy a estar haciendo un poquito más de hincapié. El título de la predicación es el siguiente, es confiar en Dios. Confiar en Dios es algo que yo estoy seguro que a cada uno de nosotros como creyentes, si nos preguntan, ¿confían en Dios? Vamos a decir nosotros, claro que sí, es obvio, todos nosotros confiamos en Dios, y estoy seguro de que todos lo vamos a asegurar de alguna u otra manera, y está bien, pero la pregunta aquí es, ¿realmente será así? Déjenme contarles una ilustración, una anécdota, no una ilustración que anda por ahí de repente. Se dice que estaba un alpinista cristiano por ahí de repente haciendo una expedición en algún lugar y pierde el pie y se empieza a resbalar por una colina y llega a un precipicio y termina más o menos como el bonito que ven ahí en la ilustración, colgado de algún lugar, y ve hacia abajo, no ve bien, o sea, ve que está muy alto, tiene miedo, y luego dice, alguien que me ayude. Nadie contesta y sigue insistiendo, alguien que me ayude. De repente se oye una voz así de esas hollywoodenses, profunda, que viene de la nada y le dice, ten fe y suéltate. Y es un ratito este amigo vuelve a decir, ¿hay alguien más? Es un chiste, es una anécdota, es un chascarrillo que nos hace ver realmente cómo nosotros muchas veces como cristianos lamentablemente estamos en una situación así, decimos ayuda, Dios nos responde y así como que decimos, no sabes qué, por aquí no, me voy a otro lado.
Es por eso que Dios puso en mi corazón este tema, confiar en Dios. Se dice muy fácil, y estoy seguro que muchos de nosotros, si nos preguntan, vamos a decir, sí, sí confiamos en Dios. Pero vuelvo a insistir, ¿qué pasa a la hora que nos vemos confrontados? Ustedes saben, a mí me gusta mucho investigar. Estuve investigando si había alguna estadística de esto. Yo sé que la debe de haber, pero no la encontré. Más que nada sé que la debe de haber porque yo conozco casos de gente que se ha alejado porque decidió un día confiar en Dios y obtuvo una respuesta que no era la que esperaba. De las cosas que encontré fue esta. Estas son estadísticas de algunas personas que se alejaron de la iglesia y que están relacionadas con el tema. Unos dijeron que se fueron porque su fe no estaba trabajando para ellos. ¿A qué se refieren con esto? Que yo tenía un plan, yo decía voy a hacer esto, voy a cumplir aquello, simplemente lo ponía en oración, simplemente no se dieron las cosas que yo esperaba, entonces yo deduzco que mi fe no estaba trabajando para mí y lo dejo de lado y me alejo de Dios. Y esto es un hecho, hermanos. Si ustedes se fijan, van a conocer mucha gente, estoy seguro que conocen mucha gente que de repente dicen, ¿por qué ya no vas a la iglesia? No, eso no funciona. A mí no me funcionó. Yo quería esto y Dios simplemente no me contestó como yo esperaba. Confiar en Dios, no confiar en nosotros. Otra, necesito pruebas de algo. Nos dicen de repente. Yo he conocido gente así. Hace no mucho yo platicaba con una persona, familiar mío, allá en Monterrey. Platicábamos de eso, es una persona que fue instruida desde niño, así como yo, en las cuestiones de Dios. Y él me decía, es que yo le he pedido a Dios que se me aparezca, ¿por qué se les apareció nada más a los judíos? ¿Por qué a mí no? Eso me decía. Y es una persona que fue criado igual que yo. Entonces es gente que dice, necesito pruebas de algo. En pocas palabras, esta persona me está diciendo, yo no confío en Dios porque a mí no se me ha aparecido y porque no me ha dado las pruebas que a mí se me hacen suficientes. Y esto, si se fijan, entre paréntesis está de donde estoy sacando la información, o sea, son estadísticas que encontré por ahí, no soy el único que lo ha visto. Otra, esta es muy, muy famosa también. Me cuesta creer que un Dios bueno permita tanto mal o sufrimiento en el mundo. Este es más reciente, 2018. Entonces es algo que muchas veces nosotros decimos o escuchamos que alguien dice, y vamos a preguntar entonces, ¿confiamos en Dios? Ya viendo esto ya estamos viendo que no es tan fácil. No es tan fácil confiar en Dios. Podemos confiar en Él cuando las cosas van bien, cuando mi fe trabaja para mí. Por primer ejemplo, cuando las cosas van de acuerdo a lo que yo planeé, amén, gloria a Dios, pero cuando no van así, ¿qué es lo que sucede? Cuando de repente, caso de este familiar que les comento, yo de repente digo, Señor, yo necesito creer en ti, pero para eso necesito que te me presentes aquí. Digo, es algo extremo, pero está dentro de las estadísticas también. Y hay quienes ya empiezan a dudar, dicen, bueno, pues si realmente Dios existe y es bueno, ¿por qué tenemos tantas cosas? Vamos a dar una repasada muy rápida a lo que es el pasaje. Ya lo hicimos la semana pasada con el pastor, pero más o menos para poder tener lo que es el contexto. Lo voy a estar leyendo yo aquí, van a estar apareciendo las citas aquí en la pantalla. Empezamos en el versículo 1 del libro 3 de Daniel, donde dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 70 codos y su altura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego nos brincamos hasta el versículo 4 y dice: el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Versículo 6 nos dice: y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Entonces vamos a decir así la base. Vemos que el rey Nabucodonosor hace la estatua y ordena que todos se postren cuando haya música y demás. Si seguimos viendo el texto, vamos a ver que nunca falta la gente chismosa que va y le dice al rey: oye, ¿qué crees, rey? Está pasando esto, tú dijiste esto y no lo están cumpliendo. Entonces ya nos brincamos, estamos en el versículo 6, nos vamos hasta el 12 ahora. Cuando le están dando el chisme, le dicen: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia
Sadrach, Mesach y Abednego. Esos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Dice, entonces Nabucodonosor dijo, con ira y con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. El versículo 14, que es la lectura que hicimos ya hace un momentito, dice, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Continúa el versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Por eso ya había sido lanzado el edicto, lo veíamos ahorita. Estaba la advertencia muy clara. Los mandan llamar y dicen, bueno, ¿qué está pasando? ¿Lo van a hacer o no? Conocemos la respuesta. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron a la reina Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Por qué no es necesario? Porque obviamente está hablando ya su testimonio por ellos. Nos dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Básicamente voy a estarme basando en estos dos versículos, que es donde vamos a estar centrando la predicación. La semana pasada, de hecho, le dimos un vistazo general a todo lo que es el capítulo, es una de las principales diferencias. Pero aquí estamos viendo cómo se presenta una situación contraria, una situación que no va de acuerdo a lo mejor a los planes de ellos, pero ellos se mantienen firmes. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué necesitaríamos nosotros como cristianos para realmente confiar en Dios? Lo primero que yo encontré al estudiar esto es, hay que conocer su palabra. Si nosotros no conocemos su palabra, definitivamente no vamos a poder nosotros saber qué es lo que tenemos que hacer como cristianos, saber qué es lo que se espera de nosotros, ni siquiera conocer a nuestro Dios, y podemos caer en esos juegos de por qué Dios es malo, por qué Dios no es tan bueno, por qué no puede quitar la maldad, ese tipo de situaciones. Ahora, ellos obviamente no tenían la Biblia como la tenemos nosotros hoy en día, pero tenían lo que es la Torah. Y haciendo referencia a Éxodo 20, 2 al 6, vamos a ver, nos dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lo primero que nos dice en este primer mandamiento, nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ellos conocían esto, entonces ellos lo sabían, conocían la palabra, entonces obviamente no les costó trabajo. Y sigue el pasaje diciendo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y continúa diciendo, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto sí lo conocían ellos, era parte de la Torah. Ellos conocían la palabra de Dios, ellos conocían lo que se esperaba de ellos, y aquí está muy claro en estos versículos. Obviamente en esas épocas todavía no se dividía en capítulos y versículos, pero conocían esto donde dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Ellos estaban conscientes de eso. Entonces la primera pregunta es, nosotros como cristianos, ¿conocemos la palabra de Dios? Y es un reto que inclusive, si se acuerdan, al principio de este año, o por ahí de marzo, tuvimos un estudio que se hablaba acerca de los vientos de doctrina. Y una de las cosas que tocábamos ahí es, ¿conocemos nuestra doctrina? ¿Conocemos lo que creemos? ¿O nada más creemos porque sí? Y es ahí donde empieza la disyuntiva. Muchas veces no sabemos ni siquiera lo que creemos o por qué lo creemos, y en base de eso es donde nos agarran, como luego dicen, de bajada. Volviendo al versículo 12, que ya leímos anteriormente, cuando le dan el chisme, o sea, tan así lo conocían que cumplían primero con su Dios y no hicieron caso a los hombres. Aquí está el chisme, es en el versículo 12, ahí nos
varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Negro. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Por qué lo hacían o por qué no lo hacían? Porque conocían la palabra de Dios. Entonces lo primero es, conozcamos nuestra Biblia, conozcamos lo que creemos. Estamos llevando a cabo una escuela dominical muy interesante. Estamos estudiando, aunque en forma muy rápida, vamos a entrar, ya terminamos hasta Crónicas, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque ahí vamos viendo, vamos aprendiendo. Y hermanos, es triste ver que en la escuela dominical vemos muy poquitas personas. Vemos muy poquitas personas, pero luego nos quejamos de que decimos, es que yo no sé de dónde dice esto, yo no sé de dónde sacaste estas ideas, cuando es algo que deberíamos muchas veces de conocer. Pero no lo vamos a ver, pero obviamente también se está refiriendo aquí a Daniel 3:15, donde el rey los reta nuevamente y les dice, van a hacer esto que se les está diciendo, porque si no lo hacen, pues como decían antes, cuello, ¿verdad? Entonces les está volviendo a leer la cartilla el rey. ¿Por qué no lo hacen? Entonces nuevamente volvemos al punto. Sadrach, Mesach y Abed-Negro respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿A qué se refiere con esto? Su testimonio estaba hablando por él. Por ahí había un pensador cristiano que decía, si el ser cristiano fuera un delito, ¿tendría suficiente evidencia como para condenarte? Es una pregunta que nos debemos nosotros también de hacer. Y eso obviamente va a partir de que conozcamos lo que nuestro Dios está esperando de nosotros, lo que Él espera de nosotros nos lo puso ya a través de la Escritura. En la Biblia vamos a encontrar precisamente la palabra de Dios, lo que Él espera de nosotros y hacia dónde tenemos que dirigir nuestro espacio. Segundo punto, yo le puse es como cosmovisión cristiana. Puede ser también comunión con Dios, pero me fui más por este lado, ahorita van a ver el por qué. Vamos a empezar definiendo qué es una cosmovisión. La cosmovisión es un término que hoy en día está de moda también. Entonces, ¿cuál es tu cosmovisión? Al final de cuentas es una palabra elegante para decir la forma en que una persona, cultura o sociedad percibe la realidad del mundo. Es decir, la cosmovisión es cómo vemos nosotros el mundo, cómo vemos lo que está sucediendo y obviamente de cómo lo vemos, cómo vamos a reaccionar a eso. Entonces la cosmovisión va más allá de tener ciertas creencias o ciertas doctrinas, va a aplicar todo esto. De hecho, todos nosotros vamos a reaccionar en función de la cosmovisión que tengamos. Si a mí se me hace algo correcto o algo incorrecto, yo voy a reaccionar en función de eso, esa es mi cosmovisión. Entonces, la cuestión es esta, una cosmovisión cristiana es que vivamos toda la vida de acuerdo con los cristianos. ¿Cuál es una de las diferencias que hay, por ejemplo, con los musulmanes? Los musulmanes no toman la religión como algo adicional, toman la religión como parte de su vida. Es por eso que son tan intensos. Y digo, están equivocados, de acuerdo a mi forma de pensar, están equivocados, pero hay que respetar esa parte donde ellos viven sus creencias. Y lamentablemente el cristiano no es así. Si bien, siguiendo con esto de que es una cosmovisión, pues dice, es el conjunto de creencias que tenemos que fundamentales que explican la vida, nuestro sistema de valores, presuposiciones, a través de las cuales nosotros consciente o inconscientemente analizamos y juzgamos la realidad que nos rodea y reaccionamos a ella. La cosmovisión es todo lo que nosotros vamos a hacer en función de nuestras convicciones ante lo que se nos presenta. Entonces, ¿realmente estamos viviendo una cosmovisión cristiana? Ok, Fernando Savater es un filósofo ateo español y es una de las personas que está ahorita impulsando mucho que se minimice todas las creencias religiosas y ataca muy fuerte al cristianismo. Esa es una de sus frases, dice, la religión debiera de ser un ideal, pero no debe de inmiscuirse en la realidad. Suena así medio chistoso, ¿verdad? Él nos dice aquí que sí, está muy bien que seas religioso, pero déjalo aparte. Vamos a verlo, vamos a desglosarlo un poquito para entender de qué nos está hablando este amigo. Si la religión debería de ser como leer El Principito
algo que hacemos para hacer más llevadera la vida. Es decir, él considera que la religión está bien, pero como digo, para pasar el rato, para distraernos, inclusive dice lo siguiente: debe ser una especie de muleta o chocolatito para el alma, una especie de cuentos para adultos de uso personal, un asunto inofensivo y por lo tanto irrelevante en la realidad. Es decir, toma la religión como un entretenimiento, un club social, y nosotros decimos, está exagerando, pero hermanos, veamos nuestra realidad. ¿Cómo vemos nosotros la iglesia? Como el compromiso que debemos de tener, como ese lugar donde tenemos que estar, como esas creencias que debemos de defender, pues simplemente el lugar al que tenemos que ir los domingos a las 12, 12:30, empezamos a las 11 en la escuela dominical, pero es ese lugar donde tenemos que ir un ratito nada más a escuchar la predicación y ya después, ya cumplí, ya ahí nos vemos. Culto de oración. Tenemos el culto de oración a través de Zoom, sumamente cómodo. Sin embargo, normalmente somos 3, 4 personas nada más. ¿Dónde está ahí el compromiso? ¿Dónde está esa cosmovisión? ¿Realmente creemos que la oración nos puede ayudar en algo? ¿Realmente lo creemos? De ser así, ¿dónde estamos a la hora de la oración? Otro punto de vista dice: la religión es como un uniforme que la gente se pone en un determinado lugar, algo así como el uniforme de trabajo. Así lo ven, y así lo ven muchos cristianos. Y cuando se sale, se lo quitan porque ya fuera de ese lugar es irrelevante usarlo, y la persona simple y sencillamente viste y actúa como cualquier otro mortal. ¿Cuánta gente, cuántos cristianos no van a la iglesia a detenerse un rato, salen, y tan pronto salen van a ver cómo hacen alguna trampita por ahí, cómo le hacen para volarse un rojo, cómo le hacen para engañar a alguien? ¿Qué pasó con esa cosmovisión? Realmente, a lo mejor cuando les decía de la cosmovisión y esto, decían, no, este señor está exagerando un poquito. Pero pongámonos a ver las cosas y seamos honestos con nosotros mismos. ¿Realmente tenemos una cosmovisión cristiana? O al ratito, en una media hora más que salgamos de aquí, ya somos libres, nos quitamos el uniforme, como dice aquí, o la gorra de cristiano, la dejamos ahí colgada y la vamos a volver a agarrar hasta el próximo domingo antes de prendas, la dejamos aquí enfrentito aquí en la cochera del hermano, nos quitamos la gorra de cristiano y nos ponemos la gorra de ahora sí déjame ir algo para conquistar el mundo. Cosmovisión. Eso se refleja en hechos. En el mismo libro de Daniel, un poquito más adelante, no está relacionado con este pasaje, pero nos permite ver un pequeño atisbo de algo que sucedió después. Estamos hablando de cuando se lanza el edicto del rey, de los leones y demás. Les digo, está un poquito más adelante en el mismo libro de Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios. Pero lo importante de este pasaje son las últimas palabras: como lo solía hacer antes. Si bien es cierto que en el pasaje que ahorita nosotros vimos no encontramos una descripción tal cual como esta, que este es un caso totalmente diferente, pero lo estoy llamando a colación porque aunque lo que no lo menciona, yo estoy más que seguro que Sadrach, Mesach y Abednego lo hacían. Ellos tenían una cosmovisión cristiana o una cosmovisión hebrea, vamos a decirlo así, pero estaban en comunión con su Dios, estaban orando también, estaban en una comunión perfecta. A mí me gusta mucho esta parte porque dice como lo solía hacer antes. Les digo, es un versículo de otro pasaje, de otro evento muy diferente, como vimos también la semana pasada, cuando hablábamos del horno de fuego. No es Daniel el que se mete al horno de fuego, que lamentablemente, desconocimiento nuevamente de la Biblia, si agarra a algún cristiano promedio, yo estoy seguro, si le dice, oye, ¿tú has leído cuando metieron a Daniel en el horno de fuego? Y le dicen, sí, Daniel en el horno de fuego. Y si no, hagan la prueba uno de estos días, segurito, más de una ocasión van a caer. Algunos sí van a decir, no, espérate, no fue Daniel, fueron otros 4, pero muy seguramente van a caer. Pero al final de cuentas, les digo, saco a colación este pasaje por lo que dice aquí, como lo solía hacer antes. Yo estoy seguro que cuando estábamos aquí en el versículo 12 del pasaje que leímos,
donde nos dice que le fueron con el chisme al rey, es lo que dice el versículo 12, le fueron con el chisme al rey, simple y sencillamente Sadrach, Mesach y Abednego tenían una cosmovisión cristiana, tenían un comportamiento que los acusó delante de sus acusadores, valiendo la redundancia. Ellos sí tenían evidencia para acusarlos de algo que estaba pasando, pero fue por su cosmovisión. Entonces nuevamente preguntamos, ¿nuestra cosmovisión es esa cosmovisión cristiana que deberíamos de tener? ¿O somos cristianos nada más los domingos de 12 a 2 o algo por el estilo? Tenemos que hacernos esa pregunta y tenemos que verlo así. Ahora, esa cosmovisión cristiana, el conocer la palabra de Dios, el estar en comunión con nuestro Dios, eso nos da el último punto, que es confianza plena. Es la confianza plena que nosotros debemos de tener en nuestro Dios. Es una confianza, si somos honestos, es muy difícil de tener. Hace un momento mi hermana Lulú daba gracias y decía que a pesar de que las situaciones están siendo pesadas, ella da gracias a Dios. Eso es confianza plena, hermanos. Tener esa confianza de que aunque las cosas no están saliendo de acuerdo a como nosotros nos hubiera gustado que salieran, está bien. Deberíamos de estar más apegados a eso, tener esa confianza plena de que Dios de alguna manera va a resolver ese problema. Les comento una anécdota personal de hace muchos años. Cuando yo terminé la facultad, recién egresado, pues obviamente yo quería comerme el mundo, quería un buen trabajo, como yo creo como todos los recién egresados. En aquellas épocas, yo estaba todavía en Monterrey, teníamos relación varias iglesias, había una unión general de todos los jóvenes, y entre todos los jóvenes conocí a una persona a quien yo admiraba mucho, un líder dentro de lo que son los jóvenes de esa época. Él trabajaba en una empresa, no voy a decir el nombre de la empresa, una empresa muy grande, mexicana, 100% mexicana, que tiene plantas en diferentes partes de la República, inclusive sus productos se exportan. Es una empresa muy grande. Él trabajaba ahí y me dijo, oye, ¿sabes qué? Te conseguí una entrevista para que entres a trabajar ahí a esta empresa, del área alimenticia, de hecho. Y dije, ay, pues qué padre, ¿no? Recién egresado, ahí voy a mi entrevista, todo muy bien, y de repente el entrevistador nota que en mi solicitud yo puse religión bautista. Dice, oye, ¿sabes qué? Nada más aquí hay un problema, no tengo bronca con que sea bautista, pero en esta empresa todos los 12 de diciembre todos tienen que hacer procesión, y no es de que si quieres, o sea, no me interesa si eres bautista, budista, ateo, cristiano, lo que seas, tienes que ir a marchar, a hacer la procesión. Y pues con la pena me retiré de ahí. Era una muy buena oportunidad, recién egresado, era mucha la tentación. Después el Señor abrió otras puertas y hice carrera, afortunadamente me fue bien, no me puedo quejar. Pero aquí es donde vemos esa cosmovisión cristiana, esa confianza plena de que Dios va a estar en control, de que yo no voy a tomar atajos, no debo de tomar atajos, en el sentido de que se ve bien esto y a lo mejor viene de Dios, digo, voy a tener que ir en contra de su palabra, pero es una excelente oportunidad y va de acuerdo a mis planes. No, o sea, hay que tener esa confianza en Dios, de decir, ¿sabes qué? Esto no viene de Dios y es mejor retirarse. Pero volviendo al pasaje, ya para ver lo de la confianza plena, nos íbamos a basar en estos dos versículos 17 y 18. Dice, aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y en el versículo 17, lo que me llama la atención es lo siguiente, lo que está ahorita resaltado en rojo, la confianza total que tenían ellos. Porque le dicen, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. O
sea, no lo dudan, ellos dicen, lo puede hacer, no hay duda, yo no tengo ni la más remota duda. Pero viene el complemento también en el versículo 18, que es como empieza. Nos dice, y si no, se pasó Dios y sigue con el discurso. ¿Qué quiere decir esto? Que confío en un Dios que es todopoderoso, que todo lo puede, que tiene en sus manos todo, pero que no está sujeto a mi voluntad. Más bien, Él es soberano, y aquí lo expresan ellos. Dicen, Dios tiene el poder de hacerlo, pero también tiene la soberanía de decidir no hacerlo. Y así no lo quiere hacer el Señor. Amén. O sea, yo voy para adelante y sigo en mi postura. No sé cuáles sean los planes de Dios muchas veces, y a lo mejor en este caso hubieran podido ser que los planes de Dios que sí se quemaran estos amigos en el horno de fuego, pero su fe no se hubiera visto afectada para nada. Aquí lo que vamos es, Dios no va a estar cumpliendo caprichos, Él tiene un plan específico para cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que confiar en ese plan. No necesariamente va a ser el mismo que tengamos nosotros. No necesariamente va a ser, yo digo, ay, a mí me gustaría hacer esto y quiero lograr aquello, pero si está en la voluntad de Dios realmente, y si Dios decide que eso no es para mí, no me lo va a dar. Y es algo que tenemos que tener siempre en mente. Y eso no quiere decir que Dios no pueda hacerlo, simple y sencillamente no está en sus planes, y Dios es absolutamente soberano para poder proceder de acuerdo a lo que Él quiera, y tenemos que estar conscientes de esto. Entonces, si con algo nos tenemos que quedar en esta tarde, es esto, hermanos, de que tenemos que tener una confianza tal que podamos decir, mi Dios puede hacerlo, pero al mismo tiempo Dios tiene una soberanía a la cual yo me debo de someter. No son mis planes los que importan, son los planes del Señor, y cómo ajusto yo en esos planes es como yo debo de seguir adelante. Simplemente hay que ponernos en sus manos. También el Salmo también fue hagan de cuenta repetición tanto del Salmo como de la cita, pero regresando al Salmo que veíamos hace un momento, Salmo 62, 1 y 2, digamos este Salmo dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Ojo, no dice no resbalaré, dice no resbalaré mucho. ¿Por qué? Porque estoy en las manos de mi Dios. Pues tenemos nosotros como cristianos que tener este pasaje bien presente, confiar en Dios, cualquiera que sea esto. Y sigue el Salmo, versículo 5 nos dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Entonces, hermanos, la invitación en esta tarde es precisamente, decimos que confiamos en Dios, qué bueno, me da gusto que así sea. Pero recordemos, hermanos, que si en algún momento dado el destino o la situación no es lo que nosotros querramos, no es lo que nosotros quisiéramos, es muy diferente, pero realmente confiamos en Dios, debemos de decir amén, adelante, que así sea. Entonces, a final de cuentas, como cristianos, tenemos que hacer esto, necesitamos leer nuestra Biblia. ¿Para qué? Para que cuando nos encontramos en una situación como la primera anécdota que les comentaba por ahí, la primera ilustración, que estamos colgados de repente y decimos alguien que nos ayude, si escuchamos la voz de Dios que nos dice ten fe y suéltate, confía en mí, que así lo hagamos, hermanos, que realmente confiemos en Dios, tengamos presente este salmo, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Entonces, haciendo una recapitulación muy rápida, conozcamos su palabra, eso es vital. No podemos conocer a este Dios que nosotros queremos servir, no podemos conocer a este Dios en el que nosotros queremos confiar si no leemos su palabra, si no la conocemos, si no la estudiamos. Y vuelvo a hacer la invitación, en la escuela dominical la estamos estudiando, eso nos ayuda a conocerla. Y también, aparte de la escuela dominical, tengamos nuestros devocionales diarios, tiempo con el Señor, tiempo de oración, tengamos
esa cosmovisión cristiana. Cuando estemos haciendo algo, tengamos en mente si eso es lo que es correcto ante los ojos de nuestro Dios. Si tenemos dudas, pongámoslo en oración. Tenemos líderes como nuestro pastor, podamos de repente acercarnos a él también, pero decimos confiar en Dios, vamos a hacerlo, vamos a confiar en él, vamos a seguir siempre adelante confiando en nuestro Dios y esperando en él, que nuestra alma esté confiando, esté reposadamente en él. Pues esa es la invitación en esta tarde, hermanos, para este pasaje. Ya se complementarían, ahora sí ya ver un poquito más amplio el espectro entre lo que predicó el hermano Edgar la semana pasada y esta predicación, pero al final de cuentas los invito, hermanos, a confiar en Dios, pero realmente a confiar en él. Muchísimas gracias.